Buenas noches. Nos habíamos quedado el día de ayer en la página 17 del seguro de crédito a la exportación. Vamos a continuar. El riesgo asegurado es la pérdida definitiva, total o parcial, del valor del crédito por la insolvencia del deudor. La insolvencia se considerará comprobada al verificarse una declaración de quiebra o análoga a la quiebra, la celebración de un arreglo extrajudicial también. El asegurador podrá también considerar insolvencia de hecho o demora prolongada cuando la situación del deudor sea tal que resulte improbable un pago aún parcial y en la que una acción judicial, en especial un pedido de quiebra, no permita prever sino recuperar montos insignificantes o inferiores al monto de los gastos por trámites judiciales a iniciar. Asimismo, incumplida la obligación por parte del importador, el seguro indemniza los daños sufridos por el asegurado. Peculiaridades del seguro de crédito a la exportación. El seguro de crédito a la exportación presenta peculiaridades técnicas que es necesario examinar brevemente. Económicamente, el crédito nace de un cambio de prestaciones con un intervalo de tiempo. Por una parte, el acreedor efectúa su prestación, financiamiento, entrega de mercancías, trabajo, antes que la otra, deudor. El intervalo de tiempo provoca el riesgo de pérdida total o parcial de la prestación debida. La eliminación de riesgo no es fácil, ni en forma preventiva, selección en la concesión de riesgo, ni en la vía represiva, acción ejecutiva. El conjunto de situaciones económicas como la duración, la modalidad del crédito y las condiciones del deudor siempre representan un riesgo. Para superar esta dificultad, el seguro de crédito a la exportación debe realizarse, respetando la técnica aseguradora general, buenas bases estadísticas, adecuada clasificación de los riesgos, adecuado control preventivo y la no admisión de créditos aventurados y limitarse a los comerciales. Aspectos técnicos. Principios claves. Globalidad. Se evalúa la totalidad de la cartera de ventas a crédito o una parte de ella, siempre que sea posible aplicar un criterio de selección objetivo. Coaseguro. Con el fin de alinear incentivos, el asegurador siempre participa en un porcentaje de la pérdida ante un eventual siniestro. Aspectos técnicos. Cobertura. Por deudor, hasta el 90% del monto de las facturas aseguradas. Por póliza, hasta la indemnización máxima por póliza, 80% del monto de la factura. Riesgos de asegurados no cubiertos. El riesgo comercial. Insolvencia del deudor que puede ser de derecho, procedimiento concursal o de hecho mora prolongada. Los riesgos que cubre el seguro de crédito a la exportación son aquellos riesgos denominados de carácter comercial originados por la incapacidad financiera del importador para cumplir sus obligaciones, es decir, la insolvencia bajo dos tipos de eventos. Insolvencia definitiva. A los efectos del seguro, la incapacidad del deudor para pagar total o parcialmente el crédito que le ha concedido el asegurado. La insolvencia del comprador extranjero se considera configurada al verificarse la quiebra, liquidación o cesación de pagos una vez que se hayan cumplido cualquiera de las siguientes circunstancias. Se haya iniciado un proceso de reorganización del importador debido a la existencia de una situación de cesación de pagos o de incapacidad de pago inminente. El importador esté o sea objeto de un procedimiento judicial que emane de la legislación local sobre quiebras o de una decisión judicial o tribunal similar que implique la designación de un administrador, un liquidador o cualquier otro mandatario en conformidad con la legislación local sobre quiebras. Un juzgado competente haya aprobado un convenio de acreedores entre el importador y sus acreedores o que se haya llegado a un acuerdo que obliga a través del juzgado al importador y a todos sus acreedores. Las circunstancias sean a juicio de la compañía similares a cualquiera de los casos anteriores. Riesgos asegurados o cubiertos. Riesgo comercial, insolvencia de hecho o mora prolongada.
Se entiende por mora prolongada a la presunción de insolvencia que se configura por el mero transcurso del plazo establecido en la póliza desde la fecha en que venció la obligación de pago del comprador extranjero. Riesgo político. Limitaciones a cumplir con las obligaciones de pago a consecuencia de las medidas tomadas por el país deudor solo para créditos del exterior. Riesgos extraordinarios no cubiertos. El incumplimiento por parte del asegurado o sus representantes de algunos de los términos y condiciones del contrato de exportación. Los daños a las propiedades de origen nuclear, explosivas, tóxicas, radioactivas u otras propiedades peligrosas de conjuntos nucleares, explosivos o componentes nucleares de los mismos. Desastres naturales, motines, guerra declarada o no, conmoción civil, hostilidades, revolución, huelgas o cualquier acontecimiento que impida la entrega de bienes o prestación de servicios, transacciones con importadores públicos, importaciones cuyo pago se haya recibido antes o en la fecha de entrega de la mercadería, transacciones cuyo pago haya sido por carta de crédito revocable y confirmada, transacciones donde la entrega del bien esté sujeta a un contrato de venta en consignación. Exclusiones, crédito a empresas relacionadas, entidades estatales sin personería jurídica ni patrimonio propio, ventas al contado o con carta de crédito. Un momentito, voy a poner un aviso en el WhatsApp ya que no, hasta el momento no se ha incorporado ningún alumno a la charla. Ok, continuemos. Gama de productos asociados al seguro de crédito a la exportación. Seguro de crédito tradicional. Cobertura para la globalidad de la cartera de cuentas por cobrar con el objeto de minimizar el riesgo de no pago. Seguro de crédito complementario. Otorga cobertura complementaria a la póliza vigente para los excesos de línea con clientes que superan el límite máximo de crédito aprobado. Seguro de crédito, single risk, permite asegurar un solo deudor o una cartera limitada sin necesidad de globalidad, es decir, a clientes puntuales. Buenas Financiamiento. noches, doctor. Buenas noches, Graciela, ¿cómo estás? Disculpe la Financiamiento. tarde. No te preocupes. Operación que permite liquidar cuentas por cobrar, luego de asegurar las facturas a liquidar y endose de la póliza al beneficiario que está otorgando el financiamiento. Suma asegurada. Se cubre hasta el 90% de la suma asegurada en los riesgos comerciales con un coaseguro del 20%. El coaseguro del asegurado se dirige a una mejor selección de riesgos. La moneda en que se contrata el seguro es la que queda acordada para el pago de las obligaciones, por lo que si éstas se mantienen o se convierten en una moneda extranjera, las primas, los montos asegurados y las indemnizaciones se expresan en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. La suma asegurada equivale a la deuda correspondiente al crédito concedido por el asegurado al importador, entendiéndose como deuda asegurada al importe neto debido al asegurado por el importador. Se puede asegurar el término de Incoterms pactado, ejemplo, FAS, FOB, CIF, CIF, etc. Primas. Tasa flat. Según duración de la cobertura y volumen de operaciones, el resultado es la tasa flat, que se aplica al monto asegurado ofreciéndose una tasa única por exportador. Las primas se calculan teniendo en consideración los siguientes elementos: monto de la operación, plazo de crédito, nivel de riesgo del comprador o importador. ¿Cómo funciona un seguro de crédito? Proceso de evaluación de solicitud que debe contener información general y financiera del asegurado, lista de deudores con los siguientes datos por cada uno: RUC, razón social, línea solicitada, plazo y cualquier información adicional relevante, años de relación comercial, experiencia de pago, etc. Clasificación de deudores. Se definen parámetros para la categorización de deudores en aquellos que necesitan un análisis crediticio más extenso, análisis de cartera y scoring para asignación de líneas al deudor. A partir de la información pública obtenida, la cartera de la entidad aseguradora, la cartera se analiza bajo modelos de gestión de riesgo aplicando scoring. ¿Cómo funciona un seguro de crédito? La solicitud de la póliza.
Consiste en un cuestionario de información que permitirá a la compañía de seguros evaluar los riesgos por los cuales se solicita la cobertura, constituyendo la base para la emisión de la póliza y formando parte integrante de la misma, de allí que deba ser llenada con la mayor precisión. Sobre el exportador, detallar toda la información que identifique al solicitante del seguro, adjuntar los documentos solicitados. Sobre el importador, la información aquí proporcionada cumple con la finalidad de identificar debidamente al comprador. Debe darse el nombre completo, su naturaleza jurídica y domicilio exacto. Esto facilitará su ubicación para los efectos de ser investigado a través de las agencias de información y o bancos del exterior. ¿Cómo funciona un seguro de crédito? Continuamos. También indicar el nombre del país al cual se efectúa el embarque o mantenga a su cargo el crédito. Se debe informar si se tienen informes comerciales del importador, indicando el medio empleado, la antigüedad del informe y su apreciación sobre el contenido, adjuntando una copia. Finalmente, se debe indicar si anteriormente se ha tenido alguna actividad con el importador, la fecha en que se iniciaron tales actividades, el cumplimiento de sus pagos, los importes y los plazos máximos de crédito que se le hubieran concedido, indicando además si la fecha mantiene saldos impagos. Contrato base de la operación de exportación, identificar el contrato pedido que genera las obligaciones en materia del seguro. Se debe acompañar copia del contrato pedido. Moneda del contrato, se debe indicar la moneda contractual del pago. Objeto del contrato, detalle general del producto en venta, cantidad, partida arancelaria, Incoterms y características particulares si las tuviera. Indicar la lista en la que se encuentra clasificado el producto e incluir la autorización para exportar si ya hubiera sido expedida. ¿Cómo funciona un seguro de crédito? Durante la cobertura y vigencia de la póliza, líneas otorgadas. Declaraciones de ventas. El asegurado declara mensualmente sus ventas a crédito bajo cobertura mediante portal web para mayor facilidad. Quedan fuera de la cobertura las ventas no declaradas, así como los montos que excedan al tope de la línea por deudor. El cobro de la prima se hace en función a las ventas declaradas. Ejemplo, deudor 1, ventas declaradas $10,000, cobertura al 90%, 9,000, prima el 0.005%, igual $50. Deudor 2, ventas declaradas 600, cobertura al 90%, $540, prima al 0.005%, igual $3. Para el otorgamiento de la línea cobertura a un cliente, es necesario contar con solicitud del asegurado para una línea, estudio de deudores. Ejecución en caso de atraso y siniestro. En caso de atraso de pago de algún deudor, se inicia el proceso de gestión de cobro por etapas. A. Periodo de gestión propia. El asegurado tiene derecho a continuar sus gestiones de cobro por un plazo de entre 15 y 60 días. B. Prórrogas, no facultativas. Transcurrido el plazo de gestiones propias, el asegurado puede solicitar una extensión adicional a la compañía de seguros. C. Aviso de impago. El asegurado otorga a la compañía de seguros la posición de cobro, pasando ésta a realizar las acciones de cobranza prejudiciales necesarias para recuperar lo adeudado. Siniestro e indemnización. La compañía de seguros indemniza al asegurado a los 60 días contados desde el aviso de impago por el monto cubierto considerando los deducibles. El monto a indemnizar se considerará al aplicar la suma asegurada descontándose toda cantidad recibida por el asegurado como parte de la deuda abonada por el importador en su oportunidad. Los pagos se realizan tan pronto se hayan confirmado la existencia del siniestro, aplicando a la pérdida neta definitiva el porcentaje de cobertura correspondiente. El plazo en el que se pagan las indemnizaciones es el que determina la póliza y está en función de la determinación de insolvencia aprobada judicialmente y cuando exista la insolvencia de hecho. La aseguradora podrá efectuar adelantos a cuentas de la indemnización. Luego del pago de la indemnización, la aseguradora continuará gestionando el cobro del crédito, para lo cual se subroga en los derechos del asegurado. Ventajas de tomar una póliza de seguro de crédito a la exportación. A nivel de riesgo, cobertura de riesgo de no pago. Si la gestión normal de recobro no tiene resultados positivos al contar con una póliza de seguro de crédito, le permite al asegurado dedicarse a sus propias actividades, dejando al asegurador la tarea de continuar su labor de recobro a través de procedimientos judiciales. Prevención de riesgos. Al realizar una investigación crediticia comercial, permite conocer la situación del importador al que se ha otorgado el crédito, previniendo la ocurrencia de siniestros. Protección patrimonial.
El exportador protege su patrimonio, el cual quedaría disminuido por las provisiones de incobrables. Acceso al sistema financiero. Las exportaciones realizadas a crédito suelen ser endosadas a las instituciones financieras, de tal manera que el exportador puede obtener un financiamiento post-embarque, presentando como única garantía el endoso de cesión de derechos. Ventaja de tomar una póliza de seguro de crédito a la exportación. A nivel financiero, certeza en los flujos, mejora en los sistemas y resultado de las cuentas por cobrar. Socio en el negocio de compañía de seguros, asumiendo al asegurador el mayor porcentaje de riesgo. Mejora la gestión comercial. Incrementa las ventas, anticipa problemas de pago o síntomas de deterioro. Diversificación de mercado al brindar a la aseguradora coberturas en diversos países, permitiendo el ingreso a nuevos mercados. Toda emisión de póliza de seguro de crédito a la exportación debe contar con reaseguro. ¿Qué son las cartas fianzas y los seguros de caución? Las cartas fianzas son garantías de cumplimiento vinculadas a prestaciones de hacer o no hacer, de acuerdo con el artículo 318 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley 26702. Las compañías de seguros están autorizadas y supervisadas por dicha entidad a emitir cartas fianzas similares a las que emiten los bancos y seguros de cauciones con las características que señalaremos en el siguiente ítem. El seguro de caución garantiza el pago de una determinada suma a aquellas personas o entidades afectadas por el incumplimiento del tomador del seguro de caución con motivo de operaciones comerciales, servicios, construcción, aduanas, profesionales, siendo la compañía de seguros la entidad que garantiza dicho riesgo, es decir, la fiadora solidaria del tomador de seguros. Definiciones importantes. Siniestro, incumplimiento del tomador de la póliza. Prima, precio de protección por el servicio similar a las tasas que cobran los bancos. Indemnización, pago de la suma asegurada. Contragarantías, son garantías que se constituyen para recuperar los siniestros. Características de la póliza de seguro de cauciones o cartas fianzas. La característica más importante de este seguro es que el asegurado y el tomador son personas distintas y contrapuestas, y que el cliente o tomador tiene la obligación de devolver al asegurador fiador, en caso de siniestro, todas las cantidades que éste tuviera que pagar al asegurado. Otras características: es irrevocable, solidaria, incondicional, de realización automática, indivisible, sin beneficio de exclusión, derecho que tiene el fiador de oponerse a hacer efectiva la fianza pública de caución, en tanto el acreedor no haya ejecutado todos los bienes del deudor. Es decir, el acreedor deberá primero dirigirse contra los bienes del deudor antes de ser efectiva la caución. El seguro de caución tiene una clara diferencia respecto a un seguro de crédito a la exportación. Mediante este último, el asegurado protege su patrimonio frente a la actuación mercantil de terceros, mientras que la caución o la fianza es el otorgamiento de garantías de cumplimiento que las propone un contratante frente a terceras personas, beneficiarios, en una relación contractual o unidas a él por motivos comerciales, interviniendo una compañía de seguros como garante de esta garantía. Se consideran sinónimos los siguientes términos: pólizas de caución, garantías, cauciones, cartas fianzas y fianzas. ¿Por qué resulta diferente una póliza de seguro de cauciones de un seguro general? Hay características importantes que la distinguen. A. Tipo de contrato. El seguro implica un contrato bipartito entre dos partes, entre el asegurado tomador y la aseguradora. En la caución y o fianza es un contrato tripartito entre tomador o contratante, aseguradora y asegurado o beneficiario. Además, en este caso, tomador y asegurado ya no son la misma persona. B. Resolución. Los seguros pueden resolverse en cualquier momento. La caución o fianza son irrevocables hasta que se extinga la obligación garantizada. Recuperación. Los seguros tienen cláusula de subrogación. Los siniestros de caución y o fianza se recuperan con las contragarantías. Cobertura. Los seguros amparan daños ajenos a la voluntad de los asegurados. Las cauciones y o fianzas cubren obligaciones de hacer o no hacer contraídas voluntariamente por el tomador. E. Causas de incumplimiento. En los seguros, el siniestro ocurre por causa súbita, repentina, violenta, imprevista y accidental. En las pólizas de cauciones y o fianzas, el incumplimiento obedece a una acción voluntaria del tomador. F. Pago de la prima. En los seguros no se cancela, se resuelve el contrato. En las cauciones y o fianzas, debido a su naturaleza irrevocable y su cobertura continúa vigente. Importe de la prima. En los seguros se determina en base a muestreos estadísticos. En las cauciones o fianzas se calcula en base a las tasas de interés del mercado, no al riesgo de la empresa.
H. Las cauciones y o fianzas se consideran productos financieros. En el sistema financiero, las fianzas son créditos indirectos. Tenemos una laminita donde está sintetizado las principales diferencias entre seguros generales y seguros de cauciones, que es importante que ustedes la tengan presente. Aquí está la lámina. Esta se encuentra en la página 39. Documentación requerida. Documentos societarios inscritos en registros públicos. Formulario de solicitud de seguros de cauciones. Ficha comercial exigida por el SBS. Contrato base de la licitación. Estados financieros actualizados de 2 años cerrados, de preferencia auditados. Estados financieros de situación con no más de 3 meses de antigüedad. Documentos para formalizar la contragarantía. Antecedentes comerciales, bancarios y de aduanas. Certificado del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, o es con su CODE, Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y aduanas. Vigencia de poderes de representantes legales. Partes que configuran las garantías. Tenemos en un triángulo, en la parte superior está el asegurador y en las partes bajas, al lado izquierdo y derecho, se encuentra el asegurado y el tomador. La relación entre asegurado y asegurador es pagar la suma asegurada por el incumplimiento del tomador. Entre el asegurador y el tomador es la contrata, el seguro de cauciones, y entre asegurado y tomador existe pues el contrato. Partes que figuran las garantías. Profe, buenas noches. Buenas noches. En este seguro participan 3 partes que configuran el seguro de caución. Tomador del seguro o contratante. Persona que suscribe la póliza de caución con el asegurador y a quien corresponde el pago de la prima y el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales. Solicita la emisión de la póliza para presentarla como garantía ante el asegurado. Son todos aquellos que participan en licitaciones públicas o privadas, aquellos que realizan operaciones de comercio exterior de acuerdo a la Ley General de Aduanas o aquellos que son contratistas de obras. Asegurado o beneficiario. Persona que en caso de incumplimiento del contratante de las obligaciones contractuales previstas tiene derecho a percibir la indemnización. Es aquí donde se le emite la carta fianza o póliza de cauciones. Asegurador. Empresa que emite la póliza y a cambio de la prima se compromete a indemnizar al asegurado en el caso de que el tomador o contratante incumpla con las condiciones contractuales. Las compañías de seguros cubren las responsabilidades u obligaciones legales o contractuales que el contratante asume frente a terceros, obligándose en caso de incumplimiento a pagar al asegurado una cantidad de dinero a título de indemnización. Relaciones entre las partes que configuran los seguros de caución son las siguientes. A. Entre el tomador del seguro y el asegurado. Existe normalmente un contrato y en garantía del cumplimiento de este contrato, el asegurado exige al tomador una póliza de caución. B. Entre el asegurado y el asegurador. El vínculo viene establecido por la póliza individual de seguro de caución. Por este contrato, el asegurador garantiza al asegurado que el tomador del seguro va a cumplir sus obligaciones contractuales, comprometiéndose en caso contrario a pagar como indemnización el importe establecido en la póliza individual de caución. C. Entre el asegurador y el tomador del seguro. El vínculo lo establece la póliza. Este documento confirma el derecho de repetición, es decir, el derecho del asegurador a reclamar al tomador de seguro las cantidades que hubiera tenido que pagar como consecuencia de la garantía, póliza de caución. El seguro de caución nace por imposición legal o reglamentaria o de un acuerdo contractual entre las partes, surgido ante el establecimiento de una relación jurídica obligatoria que implique el cumplimiento de unas obligaciones. En todos los seguros de caución será el asegurador quien garantice que el tomador está capacitado para cumplir una determinada diligencia que certifica el contrato de seguros, ya sea por imposición legal o por asunción de un contrato. En caso de siniestro, será el asegurador quien responda por el tomador frente a los asegurados. Es por ello que el asegurador debe informarse de la calidad y capacidad de sus clientes antes de afrontar sus responsabilidades, ya que responderá solidariamente en última instancia. Necesidad del seguro de caución y clientes potenciales. La necesidad muchas veces es por exigencia legal, reglamentaria o contractual. El principal y potencial cliente es el Estado. Es el gran promotor de obras y el responsable de la gestión aduanera y tributaria.
La administración pública en general promueve obras, compra bienes y requiere servicios. Sin embargo, ni ejecutan las obras, ni fabrican los bienes que consumen, ni realizan los servicios que precisan. Todas esas actividades las realizan las empresas que contratan y a las que le requieren la presentación de una garantía que asegure el correcto cumplimiento de sus obligaciones contractuales. También son clientes potenciales. Los empresarios que ejecutan contratos con el Estado, constructores, agentes de aduana, depósitos aduaneros, casinos, sector minero, cierre de minas, fabricante de medicinas, las empresas que realizan operaciones de comercio exterior, los importadores de bienes, las empresas que mantienen relaciones y contratos con el Estado que comercien con el extranjero, importación y exportación. Y en general cualquier empresa que, a consecuencia de acuerdos de contratación de bienes, servicios, obras y suministros, contraiga responsabilidades frente a terceras personas. Tipos y beneficios del seguro de cauciones y cartas de fianza más usuales. Garantías contractuales. Son aquellas que, mediante un contrato, voluntariamente ofrece el productor o vendedor y que generalmente suelen ser de 6 meses, 1 año o más. Garantía para exportadores. Devolución de saldo de IGB a favor, materia de beneficio del exportador. Garantiza la correcta devolución anticipada de los impuestos IGB que realiza la SUNAT a los exportadores luego de haber efectuado una exportación. Drawback para exportadores. Garantiza la correcta devolución anticipada del ad valorem 5% a los exportadores. Garantías aduaneras tributarias. Importación temporal para reexportaciones en el mismo estado. Es el régimen aduanero que permite el ingreso al territorio nacional con suspensión del pago de los derechos aduaneros y demás impuestos aplicables a la importación para ser exportados dentro de un plazo determinado sin sufrir modificación alguna en su naturaleza. Garantías aduaneras tributarias. Admisión temporal para perfeccionamiento activo. Es el régimen aduanero que permite el ingreso de cierta mercadería extranjera al territorio aduanero del país con suspensión del pago de derechos aduaneros y demás impuestos que gravan su importación para ser exportados dentro de un plazo determinado luego de haber tenido una transformación o elaboración, debiendo dichas mercaderías estar materialmente incorporadas en el producto exportador. Para el régimen suspensivo de tránsito internacional de mercancías. Es el régimen aduanero mediante el cual las mercancías pueden ser trasladadas solo con destino al exterior con suspensión del pago de los tributos y en medios de transporte acreditados para operar internacionalmente, para almacenes y o depósitos y o terminales aduaneros. Estas cauciones garantizan el cumplimiento de las funciones y obligaciones legales que el tomador debe cumplir en su calidad de almacén aduanero frente a la aduana que se constituye en el asegurado. Garantías aduaneras tributarias. En estos 3 casos, la aduana debería cobrar un arancel a la entrada del producto al territorio nacional y devolverlo a la salida o ya no cobrarlos en la segunda aduana en el caso del transporte internacional de mercadería. Pero disposiciones aduaneras permiten la entrega de un seguro de cauciones que sustituye al arancel que debería haberse pagado. Mediante estas cauciones se garantiza a la aduana la salida de la mercadería o en caso contrario el pago de los aranceles. De agente de aduana. El objetivo es garantizar el cumplimiento de las funciones y obligaciones legales en su calidad de agente de aduana. Garantías previas para despacho aduanero. Garantizan a la SUNAT que los importadores realicen sus declaraciones y pagos respectivos. Cauciones para contratos por obras públicas y privadas. Seriedad de oferta, fiel cumplimiento de contrato. La empresa ganadora del concurso mencionado anteriormente debe presentar un seguro de cauciones que garantice a la entidad contratante el fiel cumplimiento del contrato suscrito, cubriéndola de los perjuicios derivados de un incumplimiento de las obligaciones ya definidas, buen manejo de anticipos. En algunos contratos la entidad contratante otorga adelantos de dinero, requiriendo una caución para garantizar su devolución en caso de incumplimiento del contratante. Protege la correcta inversión de los anticipos otorgados al contratista. Buena ejecución de obra. Ese tipo de cauciones cubre la reparación de vicios ocultos o defectos de fabricación hasta la entrega de la obra. Esta póliza facilita la sustitución de los fondos retenidos por la entidad contratante que garantizan el arreglo o reconstrucción de la obra debido a deterioros o daños durante su realización, permitiéndole así recuperar recursos financieros al contratista. Las cauciones ante beneficiarios privados son las mismas que las mencionadas anteriormente, con la diferencia de que el beneficiario es privado en lugar de un organismo público
Importaciones dentro del marco de la ley. Proceso de suscripción. Evaluación de los aspectos cualitativos de la empresa. Experiencia, management, quién administra, el tipo de administración que tiene, historia de la compañía, los accionistas, el patrimonio, el grupo a que pertenecen, cartera de obras vigentes, evaluación de los aspectos cuantitativos de la empresa, estados financieros de los 3 últimos años, metodización y análisis de ratios financieros, se analiza su récord en las centrales de riesgo. Prima. La prima debe guardar relación con el valor de dinero en el mercado y la tasa de interés prevaleciente en un momento dado sobre préstamos de dinero, la capacidad técnica, económica y financiera del tomador. La prima es una tasa que se aplica al valor asegurado y por el tiempo requerido. Para valores bajos se aplican primas mínimas. A mayor riesgo, mayor tasa. Base legal del seguro de cauciones y cartas fianzas. Ley General del Sistema Financiero y el Sistema de Seguros 26702, artículo 318, operaciones. En general, las empresas de seguro y o reaseguros pueden realizar todas las operaciones, actos y contratos necesarios para extender coberturas de riesgo o emitir pólizas de caución vinculadas a prestaciones de hacer o no hacer, incluyendo las operaciones de cesión o aceptación de reaseguro de ser el caso, así como efectuar inversiones. También podrán otorgar créditos a los asegurados para el pago de sus primas de seguro. Adicionalmente, y previa a la ampliación de su autorización de funcionamiento, podrán emitir fianzas, realizar comisiones de confianza y encargos fiduciarios. Decreto Legislativo número 1017, Ley de Contrataciones del Estado. Contiene las disposiciones y lineamientos que deben observar las entidades del sector público en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras, así como las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos. Decreto Supremo número 129 de 2004, Economía y Finanzas, Ley General de Aduanas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo número 26, que norma las garantías que deben presentar las empresas y que se acojan a los diversos regímenes de importación temporal, agentes de aduanas y almacenes de depósito. Resolución SBS 3028 del 2010, Ley del Contrato de Seguro 29946, artículo 113. Por el seguro de caución, el asegurador se obliga frente al asegurado, dentro de los límites y condiciones establecidas en el contrato y en la ley aplicable, a indemnizarlo en caso de que el contratante o tomador del seguro incumpla sus obligaciones contractuales o legales garantizadas. Es válido el pacto por el cual se requiere probar los daños para que proceda la indemnización. En tal medida, para resolver el contrato de seguro de caución por causa distinta al vencimiento del plazo de vigencia establecido, será necesaria la autorización del asegurado. Artículo 114. Garantía en la administración pública. Son requisitos para que el seguro de caución pueda operar como garantía en la administración pública los siguientes: que tenga la condición de contratante o tomador del seguro, quien deba prestar la garantía ante el asegurado; que la falta de pago de la prima no dé derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni su cobertura suspendida, ni el asegurador liberado de su obligación en caso de siniestro; que el asegurador no pueda oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el contratante o tomador de seguro; que la vigencia del contrato se mantenga hasta la fecha en que la administración pública autorice su cancelación. Comité de Cauciones y Cartas Fianzas. Decisiones colegiadas para crecimientos sanos y estables de los riesgos asumidos, solidarias y compartidas por todos sus miembros. No existen facultades individuales, se adoptan por unanimidad del comité. Facultades, todo relacionado al ramo de cauciones como primas, contragarantías, reconsideraciones u otros. Todos los miembros participan con derecho a voz y voto. Y la última, pero más importante, se rechaza toda operación que el solicitante no esté debidamente identificado o la procedencia de sus activos pueda facilitar blanqueo de dinero o riesgo de actividad delictiva. Objetivo: facilitar el comercio exterior en concordancia con los acuerdos comerciales suscritos por el Perú, utilizando un modelo simple con tecnología de avanzada y menos costoso para el usuario. Alcances: facilitar el retiro de las mercancías en 48 horas del arribo de la nave, utilizando el sistema de garantías previas. Simplificar los trámites ante la aduana, readecuando eficientemente la cadena logística. Cobertura: asegurar el pago a la SUNAT del íntegro de la deuda tributaria, aduanera y recargos vinculados a declaraciones o solicitudes que el usuario opte por garantizar durante su vigencia en los siguientes regímenes: importaciones para el consumo, admisión temporal para el perfeccionamiento de activos, admisión temporal para reexportación en el mismo estado, restitución de derechos arancelarios, tránsito de mercadería, envíos de entrega rápida cuando actúan como importadores,
transferencia de mercancías importadas con exoneración, traslado de mercancías de zonas de tributación especial a zonas de tributación común, asegurado o beneficiario. ¿En qué consiste el sistema de garantías previas para el despacho aduanero? De acuerdo con el artículo 160 de la Ley General de Aduanas, el sistema de garantías previas para el despacho aduanero consiste en otorgar a favor de la SUNAT, en forma anticipada, a las operaciones de comercio exterior garantías globales y o específicas que aseguren el pago del íntegro de la deuda tributaria aduanera y recargos vinculados a las declaraciones o solicitudes que el usuario opte por garantizar durante su vigencia. Requisitos: ser usuario de la SUNAT al obtener su clave SOL, poseer buzón electrónico, el que se obtiene cuando se tramita el RUC, estar afiliado al pago electrónico de aduanas, obtener el monto mínimo y número de trámite para emitir la carta fianza, registrar a los funcionarios que autoriza la empresa como responsables para tener a cargo el control de la cuenta corriente. Características: el despacho, nuevo sistema de despacho de aduana anticipado. A ver, el despacho se realiza ahora en 48 horas de arribo de la nave. Los costos operativos se reducen por disminución de cantidad de trámites y disminución de días de almacenaje. Los costos financieros se reducen por diferimiento del pago de los tributos aduaneros. Hasta el día 20 del mes siguiente del término de la descarga o de la numeración de la DUA, el diferimiento puede llegar hasta 51 días. La necesidad de financiamiento para el pago de los tributos aduaneros se reduce toda vez que la mercancía está disponible para su realización. La mercadería son inconvenientes operativos, puede ser retirada de todas maneras, con inconvenientes operativos. Tenemos una laminita donde se detalla, ¿no?, el nuevo sistema de despacho anticipado de aduana. Modalidades de garantías previas: cartas fianzas, póliza de seguro de cauciones, garantía nominal, entidades del sector público, organismos internacionales, misiones diplomáticas, universidades. Tipos de garantías previas: alcance, más de una declaración o solicitud, todas las aduanas del país, una declaración o solicitud, una aduana. Vigencia: hasta un año, hasta el 31 de diciembre. 3 meses. Monto mínimo: 5% total de tributos pagados a SUNAT a los 12 meses anteriores a la fecha en que accede al sistema. Importe del tributo más factor de riesgo indicado por SUNAT multiplicado por el valor FOB. ¿Cómo funciona el sistema de garantías previas? Existirán tantas cuentas como garantías aceptadas tenga cada usuario, pero en diferentes entidades. La estructura de la cuenta corriente de una garantía previa global está compuesta por el monto operativo, igual al monto de garantía previa, menos el monto de seguridad, y el monto de seguridad es igual al factor de riesgo por el monto de garantía previa. La estructura de la cuenta corriente de una garantía previa específica está compuesta por el monto operativo igual monto de garantía previa menos monto de seguridad, y monto de seguridad igual al factor de riesgo por valor total FOB. Prima. La prima marca una de las diferencias entre seguros generales y de cauciones. Y cartas fianzas. Se establece en base al valor del dinero en el mercado, tasa de interés y el riesgo del tomador, del cual se mide a través de aspectos cualitativos: antecedentes, liderazgo, tamaño de empresa, capacidad productiva, grado de confiabilidad, cumplimiento, organización, gerencia, accionistas, clientes, competencia. Aspectos cuantitativos: capacidad económica, financiera, liquidez, endeudamiento, solvencia, rentabilidad. Contrato y tipo de la caución: contragarantía. Contragarantías. Todo seguro de caución o carta fianza debe contar con una contragarantía. Ella dependerá del grado de riesgo que involucre al cliente y la operación. Por eso pueden ser garantías de tipo personal, avales o fianzas, o garantías de tipo real, como prendas con y sin desplazamiento e hipotecas. Solicitud de una línea y operaciones puntuales. Línea: importe que el asegurador otorga al tomador según el grado de exposición al que quiere llegar para las operaciones que realice. Operaciones puntuales son esporádicas u ocasionales. En caso sean frecuentes, lo ideal es gestionar una línea. Beneficios de trabajar carta fianza con compañías de seguros: permiten a las empresas liberar líneas en las instituciones financieras, bancos, financieras, etc., con las que tratan. Sus costos y condiciones son muy competitivos respecto al exigido por el Sistema Financiero Nacional. Perdón.
En casos muy especiales se puede fraccionar el pago en montos muy accesibles. Con esto estamos dando por finalizado la lectura de lo que es el seguro de crédito a la exportación. Vamos a continuar con el seguro de crédito interno, si es que no me equivoco. Un ratito, por favor. Seguro de crédito interno, correcto. Vamos a ver. Seguro de crédito interno. Objeto del seguro. La aseguradora cubre al asegurador, emisor de facturas generadas por operaciones de venta al crédito o tercero adquiriente de tales facturas, hasta los límites pactados en las condiciones generales, en las condiciones particulares y en los anexos del contrato. El pago de una indemnización por las pérdidas netas y definitivas que experimente el asegurado a consecuencia de la insolvencia de los clientes obligados al pago de las facturas por operaciones correspondientes al negocio o actividad asegurada que se especifica en las condiciones particulares. Cobertura. La aseguradora indemnizará al asegurado la pérdida final producida por el impago del crédito cubierto en caso de insolvencia de los clientes. La cobertura comienza en el momento de la recepción de las mercaderías vendidas, siendo de aplicación, en caso corresponda, las estipulaciones de la ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial, ley número 29623 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo número 208 del 2015 de Economía y Finanzas, así como las normas en las que modifiquen o reemplacen en el tiempo. Perdón, un ratito. Ok. Cobertura. La cobertura se extiende al importe de la factura, que incluye el impuesto general a las ventas y otros impuestos que resulten o pueden resultar aplicables conforme a la normativa vigente, a los intereses compensatorios calculados hasta el vencimiento original, no los intereses moratorios ni las multas y o penalidades, y a los gastos de embalaje, transporte y seguros, siempre que estén contenidos en la factura. El importe del crédito que al tiempo de su otorgamiento exceda del límite de crédito otorgado por la aseguradora carecerá inicialmente de cobertura, pero será considerado para efectos del cálculo del costo del seguro a fin de que pueda ser incluido en la cobertura por orden cronológico en la medida que los créditos anteriores vayan siendo pagados. Exclusiones. Se excluye en la cobertura del presente seguro el crédito otorgado a una persona relacionada. Se entiende relacionada, para los efectos de este seguro, aquella que tuviera algún vínculo económico o jurídico de sociedad o asociación con el asegurado. El crédito otorgado a entidades que, formando parte del aparato del Estado, no poseen personalidad jurídica ni patrimonio propios. La pérdida ocurra cuando el cumplimiento de las obligaciones del cliente se ha hecho imposible por guerra civil o extranjera, ocupación parcial o total del territorio por una potencia extranjera, revolución, huelga general, tumultos, desórdenes sociales o políticos, confiscación, requisición o destrucción de bienes por orden de autoridades ejerciendo poder legal y consecuencias provenientes de cualquier modificación en la estructura atómica de la materia. La pérdida que ocurra cuando el cumplimiento de las obligaciones del cliente se ha hecho imposible por una decisión tomada por el gobierno de Perú que impida la ejecución del contrato de compra-venta o del pago del crédito. Cuarto, vigencia. La póliza tendrá la vigencia indicada en las condiciones particulares y será renovada por periodos sucesivos de un año, salvo que cualquiera de las partes del presente contrato diere aviso en contrario a la otra parte con al menos 30 días calendario de anticipación al término del respectivo periodo. Solo las facturas emitidas por el asegurado dentro del periodo de vigencia son cubiertas por la aseguradora
en cuanto se cumplan las demás condiciones de la póliza. Quinto, límite de pago. La aplicación de la garantía no puede dar lugar, con relación al conjunto de créditos originados durante el periodo de vigencia del seguro establecido en las condiciones particulares de esta póliza de seguro, a un pago superior al límite de pago establecido en las mismas condiciones particulares. Sexto, definiciones. Para los efectos de la presente póliza, los siguientes conceptos tendrán el significado definido a continuación. 1. Anexo de resolución de líneas. Aseguradora emite respecto de cada cliente o deudor en el que se autoriza el límite de crédito y se establecen las condiciones de cobertura, medios de pago y garantías adicionales necesarias para que opere la cobertura de la póliza. 2. Aviso de impago. Comunicación escrita que debe enviar el asegurado a la aseguradora cuando un crédito amparado por la cobertura de la póliza no es pagado a su vencimiento o a la prórroga de este, junto con toda la documentación original acreditada del crédito impago. Beneficiario 3. El que aún sin ser asegurado tiene derecho a percibir la indemnización en caso de siniestro. 4. Cliente o deudor. Persona jurídica o persona natural con giro comercial a la cual el asegurado le vende a plazo, esto es, le otorga crédito comercial y que se encuentra contractualmente obligada al pago de la factura emitida por el asegurado. Clientes nominativos 5. Son aquellos clientes o deudores cuya cifra de crédito solicitado supera la cantidad establecida para los clientes discrecionales en las condiciones particulares y cuyo análisis de crédito es realizado por un analista suscriptor de riesgos. Para estos clientes rigen las condiciones generales y particulares de la póliza. 6. Clientes anónimos. Son aquellos clientes cuya cifra máxima de crédito se establece en las condiciones particulares y con los que el asegurado podrá realizar operaciones bajo la cobertura de la póliza sin necesidad de su previa clasificación crediticia por parte de un suscriptor de riesgos. 7. Controversia. Toda discusión sobre el importe o la validez de los derechos del asegurado o créditos, así como sobre el principio de un pago por compensación sobre la base de los créditos que su cliente detenta contra el asegurado. Crédito es el derecho que ostenta el asegurado de exigir al deudor y o, en su caso, al garante, el pago de una obligación de dinero o de créditos de dinero. Crédito vencido. Es una obligación de dinero o de créditos de dinero que no ha sido saldada a la fecha de vencimiento, previamente acordada en un contrato, compra-venta o factura. Crédito asegurado. Es la obligación de dinero o de créditos de dinero que está dentro de las coberturas del seguro. Crédito cubierto. Importe en dinero que adeuda el asegurado al cliente y que cumple con todas las condiciones siguientes. Consta en una factura emitida por el asegurado conforme a la ley. Proviene de una venta a plazo efectuada por el asegurado. Se considera venta a plazo todo lo que no haya sido pagado en efectivo o tarjeta de crédito. No excede el respectivo límite de crédito aprobado por la aseguradora. Corresponde a mercaderías incluidas en la globalidad y entregadas al cliente dentro del periodo de vigencia de la póliza. Globalidad. Es deber del asegurado someter a evaluación por parte de la aseguradora a todos sus clientes a los cuales se les vende a crédito. Todas las ventas a crédito efectuadas a clientes comprobados por la aseguradora deberán ser declaradas por el asegurado para efectos de pago de prima, entendiendo que esta obligación se enmarca dentro del ámbito de acción definitiva o de acción definida expresamente en las condiciones particulares. 13. Insolvencia. Se entiende producida la insolvencia de un cliente que adeuda una factura cubierta y constituido el siniestro en los siguientes casos. Quiebra declarada por resolución judicial firme. Cuando el asegurador o el asegurado o cualquier tercero hubiera solicitado su sometimiento a cualquier régimen concursal regulado por la Ley General del Sistema Concursal, Ley número 27809, y el asegurado no desvirtuase exitosamente su sometimiento en el plazo de 30 días hábiles. Falta de pago total o parcial del crédito, transcurridos 60 días calendarios desde la fecha del aviso de impago. 14. Línea de crédito mínimo individual. Monto mínimo de clasificación crediticia que la aseguradora cubrirá a los clientes del asegurado, monto en el que quedará establecido en las condiciones particulares. Bajo esta condición, el asegurado no deberá solicitar clasificaciones crediticias para aquellos clientes cuyo requerimiento de línea sea inferior a este monto. De la misma manera, si la aseguradora decide otorgar una clasificación crediticia inferior a este monto, el cliente será excluido de la cobertura del seguro como consecuencia de lo anterior y atendido que algunos clientes no quedarán amparados bajo las coberturas de la póliza, el asegurado no deberá notificar las ventas respecto a estos clientes. 15. Límite de indemnización. Monto máximo que la aseguradora deberá pagar por los eventuales siniestros originados en facturas emitidas durante el periodo de vigencia de la póliza.
Se establece en las condiciones particulares en términos de suma cierta, un número de veces el costo del seguro o la prima del periodo de vigencia considerado. Bueno, antes de que se vaya a cortar, ya estamos con el tiempo a punto de vencer, les aconsejo que terminen con la lectura de este último crédito interno o seguro de crédito interno. Nos estamos quedando en la página 13, ya quedan solamente 3 páginas, pero no quiero que se vaya a cortar en cualquier momento. Así que bueno, me voy despidiendo y muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo la próxima semana, ¿no? Para continuar con lo que nos venga en las tareas a definir. Cualquier consulta que tengan sobre las tareas de esta semana, por favor, háganmela llegar al WhatsApp o me pasan un correo o también me pueden llamar por teléfono. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Walter. Muchas gracias, Ya, Graciela. profe. Muchas gracias, Ya, Graciela. profe, gracias. Hasta luego. Gracias.